Yo solo verdaderamente dos pequeñas palabras para agradecer en primero a Josep María Castellà, que como siempre participa a muchas iniciativas de la Universidad de Siena. La semana pasada ya tuvimos el placer de conversar con él en otro seminario con los brasileños. Esta semana está aquí con nosotros por este seminario con el Tribunal Electoral mexicano. José María no tiene ninguna necesidad de presentación, porque yo pienso también que todos los integrantes del tribunal lo conocen muy bien. José María es catedrático de Derecho Constitucional en Barcelona, en España. Tiene muchísimos proyectos de investigaciones sobre el tema de la democracia y también temas electorales. En algunos de estos proyectos también participa la Universidad de Siena. Es miembro integrante de la Comisión de Venecia y respecto a este cargo tiene una posición muy importante por el tema que irá a abordar, que es el tema de la independencia del juez bajo el perfil de los estándares internacionales. Me parece que sea un tema de muy gran interés, ¿no? En este momento, como hemos comentado otras veces, en general el tema de la independencia del juez, la autonomía y la imparcialidad de la independencia del juez, y por otro lado los principios internacionales, ¿no? En este particular momento, también en Europa vivimos un momento bastante difícil, ¿no? Con la situación particular de Hungría y Polonia y con el reglamento europeo sobre el Estado de Derecho. Es decir, es un tema, sea tradicional, sea muy actual. Muchas gracias a Josep por su participación y te cedo la palabra. Gracias, Andrea, por esta invitación. Muy buenas tardes de Europa, muy buenos días en México. Es un gusto volver a estar con ustedes. La verdad es que no en las mejores condiciones, porque uno prefiere estar directamente en México y disfrutar de su compañía, pero estos avances tecnológicos espero que no nos acostumbremos, porque un día uno está en Brasil, otro día está en Italia, otro día está en México y no sale de su despacho de casa, con lo cual no es la mejor de las experiencias, pero al menos también es verdad que nos permite vernos. Es también un gusto saludar a Alberto Guevara y a los amigos del Tribunal Electoral. Yo la perspectiva que voy a adoptar en este análisis sobre la independencia de los órganos judiciales electorales, una vez que ya habéis visto el derecho internacional, es la del derecho comparado, pero no como normalmente se analiza el derecho comparado, que es un estudio de países y luego un sometimiento a una comparación entre ellos, sino a partir de la perspectiva de estudio de la Comisión de Venecia. ¿Por qué? Porque la Comisión de Venecia es un muy buen observatorio en derecho comparado electoral. Parte de una posición privilegiada por los miembros que la integran en cuanto a países y en cuanto a personas que son miembros, y porque la Comisión de Venecia tiene ya una trayectoria importante en cuanto a elaboración de estándares y de buenas prácticas sobre esta materia, que basadas en proyectos de ley, en proyectos de reforma constitucional, ya van señalando un cuerpo, van unificando determinados puntos y el de la independencia es uno que ha ocupado la atención prioritaria de la Comisión de Venecia durante muchos años y al mismo tiempo de sus criterios se han derivado reformas legales y constitucionales importantes. Y ahí yo no lo digo por halagar, lo digo porque es así, porque es la constatación de la verdad. Me parece que la aportación de México a la Comisión de Venecia en este campo es tremendamente fructífera, porque parte de una experiencia vivida, porque parte de una expertise
de la que nos beneficiamos todos los demás miembros de la comisión. El punto de partida de esta intervención, vista ya la perspectiva con la que lo voy a analizar, podría ser una reflexión que se lleva a cabo en la Conferencia Europea de Electoral Management Bodies, que se realiza el año pasado, en 2019, en Bratislava. Y en esta conferencia europea, que agrupa autoridades electorales sobre la gestión, los órganos de gestión y de control y de supervisión electoral, se dice que la resolución de las disputas electorales es un elemento crucial en la gobernanza electoral efectiva y funcional. Este me parece que es un buen punto de partida. Estamos ante un elemento crucial de esto que significa todo y poco a la vez, que es la gobernanza electoral, es decir, la presencia de varios órganos que intervienen en el control, en la supervisión electoral. También en otros documentos de la comisión se dice que las irregularidades del proceso electoral, todo tipo de irregularidades del proceso electoral, desde sus momentos iniciales de convocatoria, del ejercicio, de los registros, hasta la cuenta de los resultados y la proclamación de los mismos y los recursos frente a esto, en todo el proceso electoral, dice, ha de haber posibilidades de recurso ante órganos de apelación. General, órganos de apelación, órganos, no nos dice de momento cuáles. Luego iré entrando. Y tercera nota introductoria, se nos dice que los electores, los candidatos, los mismos partidos políticos tienen una serie de derechos a lo largo de este proceso electoral, a ser oídos, a que conozca a que el procedimiento sea imparcial y a que haya un recurso, derecho al recurso, ante tribunales y además de forma transparente. Por tanto, tenemos ya aquí una serie de elementos que nos sirven para encuadrar la cuestión de la independencia, que aparece como un elemento transversal a todo el tema que estamos viendo y que por tanto es de gran reflexión y motivo de reflexión por parte de la comisión cuando analiza esta cuestión. ¿Qué fuentes vamos a tener en cuenta? ¿Qué documentos ha ido publicando la Comisión de Venecia? Para entender esta cuestión, la cuestión de la independencia, nos situamos en el punto de encuentro de tres problemas o de tres cuestiones que son clásicas en el derecho constitucional y que son clásicas también en el estudio de la Comisión de Venecia. El primero es la garantía de las elecciones limpias, justas, del ejercicio del derecho de sufragio, por tanto, con todas las garantías. Y ahí, en este punto, la Comisión de Venecia tiene un código de buenas prácticas en materia electoral del año 2002, que es de indudable valor. Ha ido resolviendo muchos casos que además están compilados y tiene finalmente, porque se aprobó recientemente, el mes de octubre, un informe sobre la resolución de conflictos electorales en el que también hubo un ponente mexicano entre los relatores. Por tanto, tenemos una serie de documentos en esta materia. Pero esta materia nos lleva también al Poder Judicial, a la independencia del Poder Judicial. Y existe un documento muy importante, un informe sobre la independencia judicial de la Comisión de Venecia en el año 2010. Y porque no siempre Poder Judicial y justicia constitucional están integrados, sino que son a veces órganos constitucionales distintos y en cualquier caso sí que son funciones constitucionalmente diferentes, la administración ordinaria de justicia, del control de constitucionalidad, ahí, sea como justicia constitucional general, sea como justicia constitucional especializada,
como la que tienen en México, se plantea también una serie de documentos, una atención por parte de la Comisión de Venecia que alude a aspectos que hoy nos interesarán mucho, como son los aspectos de la composición, de la elección, del estatuto de los miembros. Y ahí es importante situar un dictamen de la Comisión, una opinión del año 2018 sobre Montenegro y también una serie de otros documentos, compilación que los agrupa a todos. Finalmente, hay toda otra serie de documentos, podríamos decir, transversales, que afectan a cuestiones sin los cuales no se entiende la independencia. Por un lado, el Estado de Derecho, hay unos checklists, unos criterios de verificación sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en los estados, y otro checklist, otros criterios de verificación sobre la relación entre mayoría parlamentaria y oposición. Este es del año 2019, el anterior era del año 2016. Súmese a ello compilaciones recientes sobre el mecanismos de antibloqueo en el nombramiento del año 18 o de la separación de poderes del año 2020. Yo creo que ya solo con los títulos ya vamos encuadrando el tema de la independencia y, por tanto, nos vamos igual. El primer ámbito sobre el que la independencia, que luego trataré de definir mejor, ahora quiero ir de lo general a lo particular, el primer ámbito donde se va a plantear la cuestión de la independencia, yo diría, no de forma explícita, pero que realmente está detrás, es en la determinación de los modelos. Los modelos con los que los estados van a resolver, van a afrontar la cuestión de qué órganos van a intervenir en la supervisión electoral. Ahí nos encontramos una variedad de órganos, una variedad de procedimientos para decidir los recursos en materia electoral. Y la Comisión de Venecia, en un informe del 2006 sobre leyes electorales y administración electoral en Europa, distingue tres modelos distintos. Dice, las viejas democracias, y pone como ejemplos Italia, el Reino Unido, Francia, Alemania, se aproximan a este problema, a esta cuestión de los órganos y de los procedimientos para decidir los recursos en materia electoral con órganos administrativos y con tribunales ordinarios, añade con la posibilidad de procedimientos especiales. Hay, por tanto, una larga tradición en determinados países de una función pública imparcial, neutral, y, por tanto, son estos órganos de la propia administración, formada por estos funcionarios públicos con esa tradición de imparcialidad, los que llevan a cabo esta tarea. Segunda posibilidad, dice, en las democracias nuevas, sobre todo del este de Europa, dice, se han creado comisiones electorales independientes y existen también tribunales ordinarios. Aquí quizás tendríamos que matizar el concepto de democracias nuevas. Desde luego, algunas ya tienen años. Por ejemplo, el caso español se encuadraría dentro de esta hipótesis, dentro de este segundo supuesto. Para la Comisión de Venecia, la previsión de comisiones electorales independientes en lugar de órganos administrativos, normalmente dependientes del Ministerio del Interior, dice, con ellos se trata de evitar el riesgo que supone la influencia política sobre dichos funcionarios porque están adscritos a órganos del propio gobierno. Y la tercera posibilidad, el tercer modelo, que ella señala a la Comisión como habitual fuera de Europa, es el de, junto con la existencia de comisiones electorales independientes, la creación de tribunales electorales especiales. Y ahí estaríamos en el caso mexicano. La Comisión de Venecia no se detiene aquí,
no expone tres modelos y advierte de los riesgos del primero, sino que da un paso más que hay que entender correctamente. El primero es decir, no existe un modelo mejor a priori, cada país es libre de elegir el suyo, pero dicho esto, añade a continuación que normalmente la dualidad de órganos y procedimientos va a contribuir a una mejor forma de afrontar los problemas que pueda conllevar esta resolución de recursos. Por tanto, está abogando por una dualidad de órganos. Uno se entiende administrativo independiente y un segundo, la judicial review, el control judicial. Está señalando que este mecanismo garantiza mejor la imparcialidad y la independencia de los órganos de revisión. Por tanto, hay ahí una recomendación ya clara de entrada que sea las comisiones electorales, sea estos tribunales ordinarios o especiales, van a dar una respuesta mejor al principio de independencia y, por tanto, también a la imparcialidad. Por tanto, como os decía, el modelo, la elección del modelo también está orientada por un mayor respeto a este principio de independencia, que en los países de vieja tradición se lleva a cabo por, digamos, prácticas, por costumbres de garantía del funcionariado y por tribunales ordinarios, pero que más allá de estos países parece la recomendación de ir a estos sistemas más específicos que acabo de señalar. A partir de aquí, la cuestión es de qué hablamos cuando hablamos de independencia. ¿Por qué la independencia? Y estos son los puntos que a continuación voy a tratar. Cuando se habla de la independencia de los órganos de control electoral, se está hablando de la independencia de cada tribunal, de cada juez si lo hubiera, y se está hablando de la independencia del Poder Judicial en general. Por tanto, cuando nos acercamos a la cuestión de la independencia, siempre tenemos esta dualidad. La independencia en el ejercicio de las funciones, la resolución de conflictos que llevará a cabo cada tribunal, pero también la independencia institucional, la independencia que tiene el Poder Judicial en la medida en que es una cualidad objetiva de esta. Por tanto, fijémonos, la independencia que predicamos del Poder Judicial, de la justicia constitucional, es una cualidad objetiva de la institución y al mismo tiempo es también tiene también una vertiente subjetiva. Una vertiente subjetiva significa que los derechos es un derecho de los individuos a que sus litigios, a que sus problemas, en este caso con la cuestión que estamos tratando, sean determinados por un juez independiente e imparcial. Y por tanto, entonces, esto también tiene esta dimensión vinculada a los derechos, al derecho de acceso a los tribunales, de tutela judicial por parte de los ciudadanos. Independencia, que es una independencia frente a las presiones externas, y las presiones externas pueden provenir de los demás poderes del Estado, del legislativo y del ejecutivo, pero también podrían provenir de, digámoslo en general, poderes privados. Por tanto, es frente a presión que viene de fuera. Obviamente, en el otro sentido, la independencia de cada juez es independencia interna,
frente a los otros órganos judiciales que van a resolver en segunda instancia o frente a incluso una tercera instancia. Por tanto, es dentro del procedimiento de resolución. En este caso, la independencia, podríamos decir, tiene dos grandes caras. Por un lado, se va a traducir en la composición de los órganos para que sean independientes, problemas que tienen que ver con la elección, con la composición entendida en sentido general, y también independencia en cuanto a las garantías procesales e institucionales para evitar justamente estas interferencias externas. Y ahí habrá toda una serie de mecanismos, como luego veremos, de tipo procesal o de tipo institucional del propio Poder Judicial para evitar estas interferencias. Y todo esto, obviamente, trata de evitar el porqué de la independencia. La independencia no es un fin en sí mismo. La independencia sirve para, tiene una razón de ser que no es el privilegio personal de los jueces, sino que es la garantía mejor para que los jueces sean los garantes de los derechos de los ciudadanos y, en nuestro caso concreto, sean garantes de los derechos de participación, de los derechos electorales de ciudadanos o de candidatos. Desde este punto de vista, la independencia va a tener un efecto que será la mejor aceptación social de la resolución de los litigios. Es decir, el no cuestionamiento de las decisiones. Cuando se vulneran normas electorales, la garantía de que quien las resuelve es independiente nos va a acrecentar, digámoslo así, la confianza en el sistema institucional, en todo este sistema de los modelos que decía de resolución de los conflictos. Y cuando llegue a la decisión, digamos, más traumática, como podría ser la anulación de unas elecciones, en este caso, la Comisión de Venecia añade que ahí es conveniente, dada la relevancia de esto, que sea un órgano de justicia constitucional el que lleve a cabo esto. Por tanto, insisto, la idea de aceptación social, junto con esta otra que hemos dicho de evitar presiones externas, evitar influencias políticas, evitar la manipulación de los diferentes poderes públicos y también grupos de interés. Desde este punto de vista, se articulan toda una serie de medidas que van desde la independencia administrativa de la administración electoral o del órgano judicial en cuestión, su independencia financiera. En castellano solemos traducir mejor autonomía que independencia, autonomía administrativa, autonomía financiera, y también el respeto al ordenamiento jurídico. Por ello, la primera garantía de la independencia es que esté situada o en la Constitución, y lo estará con carácter general, o que lo esté en leyes que se dice normalmente son leyes cualificadas, no meras leyes ordinarias. Por esto la composición, por esto las tareas de estos órganos con la concreción de sus funciones las encontramos detalladas, sea en la Constitución, sea en leyes cualificadas. Así, por ejemplo, lo establece el Código de Buenas Prácticas en materia electoral del año 2002. Yo quiero acabar este primer punto general sobre la independencia, sobre
cómo se va planteando toda una serie de cuestiones, a qué sirve, apelando, digamos, a la razón de ser fundamental, apelando al fondo, al fundamento, que no es otro que, dice la Comisión de Venecia, en el Rule of Law Checklist, en los criterios de verificación sobre el Estado de Derecho, el respeto al principio democrático de la separación de poderes. Y con él, a los checks and balances, a los pesos y contrapesos, que se opone al principio de unidad de poder. De este modo se está garantizando el Estado de Derecho, la democracia y el respeto a los derechos fundamentales. Y sobre esto, la Comisión es reiterativa, lo expresó con relación a Bosnia y sus reformas en esta materia en 2012, lo expresó en Hungría, respecto a Hungría en el 2013. Pero fijémonos que en todo esto no estamos sino recordando lo que ya Hamilton en el Federalista, punto 78, nos está expresando de lo que es la razón de ser de la independencia judicial, que también se aplicará a la justicia constitucional. Y nos está diciendo que porque los jueces tienen discernimiento, lo que caracterizará a los jueces será el discernimiento, no la fuerza del Ejecutivo, no la voluntad del Legislativo, deben estar independientes. Porque si sumáramos fuerza a voluntad o discernimiento, estaríamos entonces ante un poder enorme. El poder judicial es, dice textualmente, sin comparación, el más débil de los departamentos del poder, porque no tiene la fuerza, porque no tiene la voluntad. Y a partir de ahí añade, cuando en ocasiones sean los tribunales de justicia los que oprimen a los individuos, la libertad general del pueblo no ha de temer amenazas en esta dirección. Quiero decir, mientras el departamento judicial se mantenga realmente aislado tanto de la legislatura como del ejecutivo. No hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes ejecutivo y legislativo. La libertad no puede tener nada que temer de la administración de justicia por sí solo, pero tendría que temerlo todo de su unión con cualquiera de los otros poderes. Y añade finalmente, para que tengamos el cuadro completo de lo que estamos diciendo, nada puede contribuir tan eficazmente a su firmeza e independencia como la estabilidad en el cargo. Por tanto, fijémonos, la independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente esencial en una constitución limitada. Me parece que con estas ideas queda claro el anclaje que ya desde el origen del constitucionalismo en Estados Unidos y de la boca de Hamilton encontramos independencia a partir de la estabilidad en los cargos, independencia como del Poder Judicial respecto a los demás poderes. Visto esto, ahora lo que se impone es analizar más detenidamente cómo opera la independencia en los diferentes ámbitos. Para ello, partamos otra vez de lo que nos dice la Comisión. Se trata de conseguir un sistema de apelación efectivo. Y este sistema de apelación efectivo dice, en primera instancia, la primera apelación será ante la comisión electoral, ante toda la administración electoral. Y luego añade, también la apelación final ha de ser posible ante tribunales de justicia. Y ahí distingue la posibilidad de que sean tribunales ordinarios, especiales o tribunales constitucionales.
Por tanto, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Se señala un inconveniente de los tribunales ordinarios y es la no especialización, el no conocimiento de los temas electorales en profundidad una vez que los temas electorales han adquirido la significación y la complejidad que tenemos. De ahí la opción no normativa, pero sí valorable de que sean tribunales especiales y, en cualquier caso, también involucrar a la justicia constitucional. Frente a esto, se nos añadirá que, y a partir de ahí, podemos ya ver cómo hemos de hablar primero, en primera instancia, de estas comisiones electorales y, en segunda instancia, de los tribunales independientes de carácter judicial. Aunque lo tratemos por separado, veremos que hay planteamientos comunes. Los planteamientos comunes tienen que ver, por parte de la Comisión de Venecia, en unas ciertas garantías en cuanto a la composición, sin entrar demasiado en especificar cuáles miembros ha de tener, pero sí estableciendo unos límites y estableciendo unos requisitos a esta composición. Y al mismo tiempo también se trata de evitar unos males, de corregir unos defectos que aparecen también tanto para estos órganos de carácter administrativo independiente como para los de carácter judicial. Respecto a las comisiones, por ejemplo, se nos dice que han de tener carácter permanente. La permanencia, la estabilidad, como un criterio que ayuda a la independencia. En segundo lugar, respecto a la composición, se dice, en el Código de Buenas Prácticas, se distingue entre lo que debe tener y lo que es aconsejable que tenga. Debe tener, dice, al menos un miembro de la judicatura. Y añade, y ahí esto es importante porque estamos hablando de una comisión electoral independiente. Y sin embargo, la Comisión de Venecia dice que entre sus componentes debe haber, no lo da como optativo, debe haber al menos un miembro de la judicatura. Una forma más de reforzar su independencia. Luego volveré también sobre esto. También dice que han de haber representantes de los partidos políticos que estén presentes en el Parlamento, pero añade que sean cualificados en los temas de derecho electoral. Es decir, no se trata de representantes de los partidos por el hecho de ser partidos. Sobre estos se dirá de los partidos que pueden estar presentes, igual que puede estar presente alguno del Ministerio del Interior, sino que cuando está hablando de que deben estar presentes representantes de los partidos, está aludiendo básicamente a profesores, está aludiendo a expertos nombrados por los partidos, normalmente a través del Parlamento. Y ahí también se distingue, y la comisión no es clara, en con qué criterios los partidos designan. ¿Designan con un criterio de proporcionalidad a su fuerza parlamentaria o es una representación por igual de todos aquellos que estén en el Parlamento? Y ahí tenemos ejemplos variados en los diferentes países. Y respecto a la posible presencia del Ministerio del Interior, se nos advierte de que ha de evitarse las interferencias sobre el órgano. Pueden estar porque llevan a cargo una parte importante en la preparación administrativa de las elecciones, pero no son vistos de entrada como una presencia neutral, sino se ve el peligro que esta presencia puede tener. A todo esto se añaden unas garantías en cuanto a el funcionamiento y en cuanto a la permanencia. En cuanto al funcionamiento, se nos dice que las decisiones que adopte la Comisión Electoral es bueno que se adopten por mayoría cualificada. Dice, y
lo óptimo por consenso. Y respecto a la permanencia en el cargo, se añade que los que lo propusieron no son libres para cesarlos. Por tanto, la independencia se adquiere también por su permanencia y por la indisponibilidad en el cargo. Esto es lo que nos dice la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia, respecto a estas comisiones, tiene en mente, y lo expresa en el memorándum final, en el explanatory report, se nos dice una serie de problemas que están en la base de estas recomendaciones que se acaban de hacer. Estos problemas de la práctica comparada, de lo que nos ofrece la observación electoral, pasa por el predominio del partido gobernante en dichos órganos, pretende estar y tener ahí una mayoría en dichos órganos. Segundo, la polarización entre sus componentes, dicho de otro modo, el traslado a la comisión de lo que es las disputas propias del juego parlamentario entre mayoría y oposición. En tercer lugar, un funcionamiento poco transparente. Para evitar esto, todas las garantías que he citado de forma breve. Veamos a continuación qué ocurre con la segunda instancia. Con esa la segunda instancia puede ser también administrativa. Es decir, si ha conocido un órgano local, un órgano regional, una comisión electoral, una comisión regional, la última instancia será de la Comisión Electoral Central, que es en la que sobre todo se está fijando este tipo de requisitos. Pero frente a estas decisiones, dice, la última instancia debe ser de un órgano judicial. La última revisión debe ser judicial. Y entonces ya nos adentramos en la relevancia de la independencia de estos órganos judiciales, sean de naturaleza, vuelvo a decir, ordinaria, sea de naturaleza especializada, sea de naturaleza constitucional o de constitucional especializada. Tenemos ahí esas dos variantes, ordinaria constitucional, general y especializada. Y ahí es muy importante que tengamos presente, primero, qué ocurre en cuanto al nombramiento, cómo garantizar la independencia en el nombramiento, cómo garantizar la independencia vinculada a la pluralidad en la composición y cómo garantizar un estatus y un funcionamiento también independientes de dichos órganos judiciales. Respecto a lo primero, respecto al nombramiento, la preocupación de la Comisión de Venecia está en cómo compatibilizar, cómo hacer compatible una elección, se dice textualmente, despolitizada, un nombramiento despolitizado, con evitar que la oposición pueda llevar a cabo maniobras obstruccionistas y pueda bloquear dicho proceso de elección. Si el punto de partida es la despolitización del nombramiento, lo que observamos a continuación para concretarlo no es tanto una despolitización stricto sensu como una desgubernamentalización, que creo que son distintos. Y voy a incidir sobre esto. Porque en la comisión se habla de despolitizar para aludir a que la mayoría no tenga el monopolio. Y para esto se prevé un consenso interpartidista. Y el consenso interpartidista se alcanza con mayorías cualificadas, 2/3, 3/5 en la designación de los miembros.
ahí se nos plantea una cuestión que quizás en nuestras democracias, Italia, México, España, no es la habitual. Me parece que ahora en México a lo mejor podría serlo, no estoy yo enterado de los números parlamentarios, pero que sí que lo es en algún país. ¿Y qué ocurre si un partido político o una coalición de gobierno, una mayoría de gobierno, tiene al mismo tiempo ya alcanza esa mayoría de 3/5 de 2/3 necesarios? Ahí la Comisión de Venecia es interesante porque se plantea esta cuestión, se la ha planteado respecto a Hungría, se la ha planteado respecto a algún otro país, y entonces ahí lo que nos dice en este caso es que aunque un partido tenga la mayoría o una coalición, sustancialmente debe haber un consenso interpartidista. Por tanto, de consulta, de incorporar también a la oposición para preservar mejor esta idea. Claro, esto es más difícil de fiscalizar más allá de un buen propósito cuando se tiene esta mayoría. Formará parte de la buena voluntad de la mayoría para integrar aún más a la minoría, para conseguir un consenso aún más amplio, más plural. Sin embargo, en las situaciones ordinarias, esto se conseguirá a través de mayorías cualificadas, como digo. Pero ¿qué ocurre entonces cuando el otro peligro? Hemos visto el peligro de que haya una mayoría que pueda copar todos los puestos. ¿Qué pasa, por el contrario, si la oposición actúa con una lógica de bloqueo? Hay una apelación general a su responsabilidad, a su intervención, pero más allá de esto, se pueden buscar mecanismos jurídicos que logren combinar la idea de consenso con la idea de funcionamiento efectivo, no bloqueo, no parálisis del órgano, sobre todo cuando se demora durante mucho tiempo, que es este el peligro. Y ahí se detallan una serie de soluciones por parte de la comisión. Primera, puede ser una representación proporcional o por cuotas entre los partidos políticos. De esta manera, si es proporcional, alguno corresponderá a los partidos de la oposición. En segundo lugar, que la oposición tenga un cierto control sobre el proceso de selección de candidatos. Piénsese, por ejemplo, en la presidencia de la comisión de nombramientos correspondiente, que esté en manos de algún diputado de la oposición en lugar de serlo del gobierno. En estos casos, fijémonos, insisto, no estamos hablando de despolitizar, estamos hablando de desgubernamentalizar, estamos hablando de dar mayor pluralismo en la composición, en la elección. La verdadera despolitización opera a través de otros mecanismos que también están citados por la Comisión. Por ejemplo, el nombramiento de miembros por otros actores más neutrales, diferentes de los partidos. Y se alude a la sociedad civil, se alude a organizaciones profesionales, colegios de abogados, pensemos también, por ejemplo, facultades, decanos de facultades, es decir, involucrar a sectores académicos. De esta manera, ahí sí se está contrapesando el predominio del nombramiento de los partidos políticos. Por tanto, fijémonos, la Comisión de Venecia nos está ofreciendo como mecanismos de antibloqueo no tanto reducir la mayoría exigida, la mayoría cualificada. Cuando esto lo dice es porque baja de 2/3 a 3/5, esto pasó en el 2018 en Montenegro, pero no baja de ahí, no llega a la mayoría simple o a la mayoría absoluta. En cambio, sí que es una buena solución esa expansión, esa involucrar en el nombramiento a otros órganos neutrales, a otros actores políticos.
Y, por ejemplo, entre estos otros órganos políticos, cita, y esto sirve en sistemas parlamentarios, al presidente de la República cuando se trata de un presidente que tiene unas funciones simbólicas, unas funciones arbitrales. No es el caso, obviamente, de un sistema presidencial. Por tanto, como vemos, insisto en esto, porque me importa que quede claro, ¿se trata de despolitizar o se trata de desgubernamentalizar? Y la Comisión no tiene un criterio claro. Me parece que a veces los confunde. Y me parece que es importante tener este criterio claro. Y por eso he dicho factores que ayudan a desgubernamentalizar, factores que ayudan a despolitizar y que evitan de esta manera el bloqueo por parte de la oposición. Por otro lado, tenemos ya que ver una serie de garantías en lo que sería la forma de operar de este órgano. Y concretamente, lo primero pasa por cuáles son las garantías institucionales de la independencia que versan sobre la composición, sobre los candidatos, sobre la experiencia y las cualidades requeridas a los mismos. Ahí nos encontramos con una serie de garantías institucionales que pasan por la transparencia, el mantenimiento de la transparencia, que pasan por asegurar un alto nivel profesional, una alta cualificación a los jueces electos, y ahí puede servir la exigencia de años de experiencia. Ahí puede servir también cuando se trata, y ahí fijémonos que está hablando sobre todo de órganos de justicia constitucional, que en parte están formados por jueces, en parte están formados por juristas de reconocido prestigio, y ahí se distingue. Cuando se trata de jueces, nos dice que es bueno que haya en la justicia constitucional jueces ordinarios, porque están acostumbrados a un razonamiento judicial, por tanto, entienden de solución a casos concretos, no se andan con teorías, van al caso concreto, tienen esta experiencia, tienen también un bagaje independiente que les da su estatus de juez ordinario. Por otro lado, se nos dice, también entran en la elección los otros poderes del Estado, el Parlamento y el Gobierno. Y estos, y es bueno que así sea, que los tres poderes del Estado intervengan en el proceso de selección. Cuando es el Parlamento o es el Gobierno, en lugar de jueces, normalmente se van a elegir a otros juristas. Y ahí es donde se dice que los profesores de Derecho pueden también aportar una mayor riqueza en la interpretación, un mayor conocimiento teórico del derecho comparado, etcétera. Por tanto, una combinación de ambos es importante. Y aquí se añade un punto que es interesante y es cómo se recomienda que, aparte de juristas, pueda haber personas con otras formaciones. Y esto, en materia electoral, evidentemente, está poniéndonos sobre la mesa la cuestión de si los politólogos pueden estar o no. Fijémonos que, en todo caso, forman parte del órgano. Hay algunos criterios que nos ayudan a completar esto, a que funcione mejor el proceso de selección. He dicho antes el de transparencia, también el de que haya una competencia entre candidatos.
y, por tanto, que puedan exponer sus méritos, que puedan discutirlos ante la comisión parlamentaria correspondiente. Se dice, no obstante, que hay un criterio que es polémico, es pueden designarse a miembros de partidos políticos. Y ahí el criterio no es rígido. Sí que se dice que es aconsejable que por un periodo anterior al del nombramiento no tengan un papel activo como dirigentes en un partido político. Pero expresamente no se prohíbe la militancia. Ahí estamos otra vez en una diferencia entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria. El régimen de incompatibilidades también es importante. La dedicación en exclusiva es garantía de imparcialidad, como también lo es el periodo de mandato. Esto es, evitar que coincida con el mandato de los parlamentos. Y ahí lo que tenemos es que sean periodos largos, a veces hasta la jubilación, que se evite en todo caso la reelección, porque la reelección es un factor que disminuye la independencia. También se descarta la destitución por órganos externos, organizar un recall contra una revocatoria contra un determinado juez. Otra cosa es que durante un proceso criminal se le pueda suspender en su cargo siempre y cuando sea acordado por el propio órgano, por tanto, por la mayoría del propio órgano. Y también la propia mayoría, el propio órgano, no desde fuera, será quien adoptará las medidas disciplinarias que han de estar previstas en la ley, obviamente, como garantía de su independencia. La elección del presidente por parte de los propios miembros del tribunal es otra garantía de la independencia. Por tanto, fijémonos cómo el proceso de selección, siguiendo estos pasos y en lo que luego será el funcionamiento, es también importante, como os decía anteriormente, a dicha independencia. Finalmente, la Comisión de Venecia llama la atención sobre una serie de aspectos que también pueden contribuir a incrementar la independencia. Aspectos que no están tasados, algunos de ellos, la existencia o no, por ejemplo, de votos particulares, que se deja a la libre elección de cada estado. Por ejemplo, y esto sí que es una regla, el que no haya recursos por propia iniciativa, recursos de oficio, sino que siempre la actuación deba ser a instancia de parte, salvo obviamente cuando es una solicitud de dudas de constitucionalidad interno, que ahí sí que la puede hacer, del caso particular a la duda de constitucionalidad, pero como regla general es siempre a instancia de parte. Y también medidas que tienen que ver con la transparencia del sueldo, que no ha de ser dependiente del presupuesto anual del Parlamento, que no ha de depender de otro órgano externo, y alerta concretamente, en un caso de Macedonia del año 2010, de cómo una disminución del sueldo puede convertirse en un elemento que tienda a menoscabar la independencia. Como siempre, la Comisión de Venecia hace salvedades con la situación excepcional que puede justificar esto, momentos de crisis, etc. Pero, digamos, el criterio es un criterio totalmente restrictivo. Acabo ya con... he tratado de sintetizar y de ir viendo cómo opera la independencia, sobre todo en el momento inicial, pero también luego en el funcionamiento y en el estatus de los miembros y su permanencia.
y de este modo ver cómo se está cumpliendo dicha independencia por parte de los órganos judiciales, donde la independencia es plena, pero también en ese órgano administrativo, en esa comisión electoral, que sin tanto detalle, no está especificado tanto como lo está para los jueces, también encontramos unos principios de paralelismo en cuanto a la elección, en cuanto a el modo de funcionamiento. Pero obviamente las garantías judiciales se incrementan a medida en que estamos hablando de órganos judiciales. Y de ahí, por tanto, en consecuencia, la importancia de que sean órganos judiciales los que tengan la última palabra en esta materia, porque están dotados de toda una serie de garantías, entre las que yo me he fijado de forma preferente en la de independencia. Me parece que aquí hay recogidos toda una serie de estándares que son muchas veces frutos de buenas prácticas y frutos también de malas prácticas a corregir, de experiencias negativas en el funcionamiento del proceso electoral. Y lo que estamos viendo es cómo, me parece, cada vez más los estados van asumiendo niveles más comparables entre sí, van asumiendo más la necesidad de seguir en sus reformas legislativas este tipo de medidas. Al menos es bueno tenerlas como horizonte, es decir, tenerlas como criterios claros, como estándares que hay de seguir. Sabemos que la naturaleza humana, que la presión de los políticos y de otros actores siempre está ahí, forma parte de la realidad, pero ante esta realidad que tiende a desviarse de estos principios, la afirmación clara de unas normas claras es necesaria y la efectividad de su cumplimiento con un poder judicial que ha de ser independiente para que así lo pueda establecer, será la mejor forma del cumplimiento de estas normas y de que esta disociación, ese divorcio entre realidad y norma cada vez tienda a disminuir y, por tanto, a un pleno cumplimiento con todas las garantías. Porque vuelvo al inicio y con esto acabo, no es la independencia por la independencia es porque de esta manera estamos preservando un proceso electoral con todas las garantías que es condición sine qua non para una democracia efectiva y al mismo tiempo una democracia sometida al Estado de Derecho, que es esto al final la democracia constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Castellà, por esta clase tan rica, tan maravillosa, si puedo, si puedo decir mi opinión, porque nos ha dado importantes elementos para hablar de la independencia, finalmente, de los tribunales, pero no solo de los tribunales, en general de los órganos que están de alguna manera involucrados en la gestión de los procedimientos electorales y no solo en la fase del control. Me parece claro a partir de esta clase que las garantías de los derechos políticos electorales de los ciudadanos se encuentran en todas las fases del procedimiento electoral, es decir, a partir de la organización de las elecciones, pero también en la fase de la gestión del proceso electoral y del control y de las decisiones sobre el contencioso electoral. Tenemos todo el tiempo para las preguntas de los participantes, que como siempre pueden elegir la manera que prefieren para
hacerlas, es decir, levantando la mano o escribiendo en el chat o interviniendo directamente. Yo tendría alguna pregunta. Sí, entonces Fernando, me parece. Así es. Fernando España, por favor. Cuando estábamos hablando respecto a los procedimientos para elegir a los integrantes del órgano y que tiene que ver la independencia tanto del órgano como de cada uno de estos, me surgían dos inquietudes. Hablábamos de consensos. Quería saber su opinión si la única forma de designación, la idónea, es a través de órganos parlamentarios para lograr esa pluralidad y legitimación en el cargo, o si sí considera que podría ser a través de ser un órgano jurisdiccional, a través únicamente a lo mejor de un tribunal constitucional o de un órgano especialista en la jurisdicción, ¿no? O sea, me queda claro que no se pueden dejar esos cargos únicamente a la elección, a una clase de elección popular, ¿no? Que luego se ha llegado a plantear, que también tendrían que ser elegibles. O sea, hay de las ideas con las que no concuerdo, pero en ese tema. E igual, en ese mismo sentido, de parte del procedimiento, cuando se refería a no permitir la intervención de órganos externos, entiendo que son como otros órganos del gobierno, como decía, en el sistema presidencialista del presidente y demás, pero no estaremos cerrados a la parte de lo que luego se han implementado de procedimientos en los cuales se permite el acceso a, por ejemplo, órganos colegiados de abogados, que hagan ellos mismos propuestas de candidatos y demás. Esas son, en principio, algunas inquietudes. La verdad es que el tema me interesa mucho y me quedan varias inquietudes que en su caso más adelante a lo mejor veamos viendo cómo se va dando la plática. Gracias. Profesor, si está de acuerdo, podemos reunir dos o tres preguntas y luego contestar si les parece bien. Tengo Luis Octavio. Gracias, buenos días. Mi pregunta sería la siguiente. Algunos tribunales constitucionales o cortes internacionales tienen facultad consultiva. En México, la Judicatura Electoral ha señalado que para el caso de las elecciones, la facultad consultiva la tiene el INE, en tanto autoridad que organiza las elecciones. Hay un tema que en particular me parece muy importante en México, que es el de la propaganda gubernamental. En época de elecciones, de campañas, esta se debe suspender salvo ciertas excepciones que la propia Constitución señala. Pero lo que ha sucedido es que las autoridades consultan al INE de manera previa, como una especie de control constitucional previo sobre sus campañas de propaganda, y esto ha dado lugar pues a varios pronunciamientos de la autoridad administrativa que luego se revisa en tribunales. Entonces, lo que yo le preguntaría es ¿cómo ve, a lo mejor no tanto la Comisión de Venecia, pero su opinión, y el que los tribunales electorales, cuando son tribunales especializados, puedan extender su facultad a una facultad consultiva y no meramente de resolución de litigios? Sería todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Octavio. Tengo Edgar Guerrero Aguirre. Por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. La pregunta para el invitado sería la siguiente. En el caso mexicano, por ejemplo, cuando se realiza la designación de consejeros electorales, la integración del órgano administrativo electoral, desde ese mismo momento se da la definición de quién debe ocupar la presidencia del órgano. Sin embargo, en el caso de la judicatura, en el caso del Tribunal Electoral, por ejemplo, la presidencia se renueva cada 4 años y son los pares que integran el órgano quienes toman esta determinación cada 4 años con posibilidad de reelección, lo cual genera tensiones internas que también tienen repercusiones en más de las ocasiones en el sentido de los fallos o en la manera en la que se procesan los asuntos.
Entonces, quería saber si desde la Comisión de Venecia o desde su perspectiva personal hay algún tipo de análisis o algún tipo de planteamiento sobre qué tan positivo sería que desde la misma designación legislativa o del órgano correspondiente hubiera esta definición para permitir un mejor trabajo de la judicatura en materia electoral. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Podemos terminar esta primera ronda de preguntas con la última de César Calvario. Muchas gracias. Y disculpe, y luego contesta el profesor y luego tomamos otras. Ya veo ya veo Madeleine, pero creo que por el momento podemos hacer la última de César y luego escuchar al profesor. Muchas gracias. Habló usted de independencia en dos aspectos. Una independencia objetiva referida a la Constitución o al Poder Judicial, digamos, y una independencia subjetiva hacia los propios integrantes, o sea, los juzgadores. En el caso mexicano, estamos viviendo una época, pues, que así lo vemos, de una cierta presión a ese principio de independencia judicial, pero el diseño que tiene el sistema mexicano, en el que interviene el Ejecutivo para hacer propuestas de nombramientos y el Senado de la República como parte del Legislativo para votarlos, involucra pues la injerencia de estos dos poderes en el Poder Judicial, y eso trae consecuencias, porque cómo fortalecer esa independencia subjetiva si los integrantes de los órganos de impartición de justicia, sobre todo a nivel de un tribunal electoral, de una Suprema Corte de Justicia de la Nación, están sujetos, digamos que al consenso de una fuerza política en el Poder Legislativo, a la propuesta de un titular del Ejecutivo Federal, etc. En otros países, no sé, desconozco qué tanto, y le quisiera preguntar, ¿qué tanto se hace al respecto o qué tan parecido es? ¿O hay otros mecanismos para que precisamente se pueda fortalecer tanto la independencia objetiva como la subjetiva? Muchas gracias. Gracias, César. Profesor. Gracias. Gracias por sus preguntas, que me parece tocan cuestiones fundamentales de todo esto que estamos hablando hoy. Fernando España. Aquí hay que distinguir, espera un momento, no. Los consensos operan, yo creo que además es una cuestión que ha ido saliendo en varias preguntas, los consensos operan dentro del órgano parlamentario y por tanto el consenso está en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero también de las autoridades independientes. Por tanto, desde este punto de vista, los órganos parlamentarios intervienen. Claro, depende, en el caso mexicano no es así, pero los órganos parlamentarios, el criterio de la comisión es que es uno de los poderes que interviene. Por tanto, en el esquema, en principio, previsto, en el esquema recomendable, lo que se está diciendo es que el consenso opera respecto a los nombramientos parlamentarios, que son una parte, porque otra parte viene de la propia judicatura y porque una tercera parte viene del Ejecutivo, gobierno o presidente. Por tanto, el consenso parlamentario es necesario porque si no, ya los que nombra el Ejecutivo podrían ser de la misma línea política que los de la mayoría. Es una suposición. Es una suposición válida para el sistema parlamentario. Es una suposición que en México también podría serlo. Es decir, pero en otros países no, porque en otros países el presidente, pensemos ahora Perú o
no tiene, o el caso de Chile, no tiene una mayoría parlamentaria. Por tanto, ahí, en sistemas presidenciales con separación de poderes, puede ser que ya no opere esa lógica de mayoría desde el gobierno y se traslade al Parlamento. En cualquier caso, el que corresponda en un sistema parlamentario o en un sistema presidencial a los tres poderes intervenir en la designación, aportando cada uno de ellos unos cuantos, y cuando se trate de los del Parlamento, buscando mecanismos de consenso, es un mecanismo que se estima, digamos, adecuado. Yo estoy de acuerdo con usted de que la elección popular es un elemento distorsionante, porque la lógica de una elección popular al final acaba siendo, como es a escala nacional y no de pequeñas comunidades, una lógica de enfrentamiento partidista, de partidos, directa o indirectamente. Por tanto, desde este punto de vista, no me parece la vía más adecuada. En Japón tienen un sistema muy curioso y es que los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el gobierno, pero después pasan por una ratificación popular en las siguientes elecciones. En las elecciones nacionales, elecciones a una de las cámaras del Congreso. Esto en Japón no ha dado problemas porque prácticamente no vota nadie. Es decir, se mantiene, podríamos decir, no se politiza esta elección, no se convierte en un caballo de batalla electoral y, por tanto, al no convertirse en un caballo de batalla electoral, no moviliza. Y, por tanto, en la urna esta a lo mejor vota el 2%, el 3%, con lo cual acaba siendo un elemento irrelevante ese supuesto control a posteriori de los electores. Y también de acuerdo con usted en la segunda parte. La intervención de órganos exteriores se refiere al momento de la propuesta. Y por tanto, un sistema que se suele utilizar, ahí hay dos sistemas, podríamos decir. El sistema alternativo al que hemos dicho hasta ahora, de la designación por los poderes. Esto es muy insólito. La reforma constitucional de Perú de hace un par de años iba en esta línea, a despolitizar completamente y a dejar en manos de el ombudsman, es decir, de varios órganos, decanos de facultades de derecho, fiscal, una serie de órganos de la sociedad civil o de otras administraciones independientes, la elección y, por tanto, apartarlas del Parlamento y del Congreso y apartarlas de la Presidencia de la República. Pero este modelo alternativo me parece que es marginal. Más bien opera como un criterio propositivo. Es decir, dejar que la propuesta del nombramiento de magistrados la hagan estos sujetos, primero puede ser una autocandidatura, una candidatura avalada por organizaciones no gubernamentales, asociaciones, etcétera, o que estas intervengan de alguna manera en todo el proceso de consultas. Y por tanto que no sea solo unos hearings parlamentarios, una audiencia parlamentaria, sino que también estos representantes de sectores involucrados o relacionados con la materia puedan intervenir. Respecto a la cuestión de la facultad consultiva, efectivamente yo no he leído nada al respecto sobre este punto en informes de la Comisión de Venecia. Digamos, el problema teórico el problema teórico es que se está... yo francamente creo que al final introduce más ventajas que inconvenientes en la medida en que quede claro en que estos órganos son órganos que aportan
un criterio más y, por tanto, que no obstaculizan para nada ni predeterminan la decisión del órgano judicial. Por tanto, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque usted ha hablado de varios supuestos. Me estoy refiriendo a la posibilidad de que las comisiones electorales actúen en esa competencia, en esa función consultiva ante los órganos judiciales. Ahí está clara la distribución de papeles entre la función consultiva y la función decisoria que lleva a cabo el órgano judicial. Si se mantiene en este plano, yo creo que puede tener la justificación en que es un órgano especializado que conoce los temas. Pero ha de quedar acotado bien claramente esto. Por tanto, insisto, no es un control de constitucionalidad previo y no puede pretender serlo. Yo es lo único que veo porque no, o sea, en materia electoral no me lo había planteado. Otra cuestión es, porque esto sí que hay experiencias en Europa en lo que son órganos consultivos que tiene el Estado o las regiones, que son funciones del propio órgano, funciones consultivas, órganos eminentemente consultivos. Yo creo que entonces esta es otra cuestión. No estamos hablando de esto en este caso. A Edgar Guerrero, yo creo que la Comisión de Venecia va justamente en la línea contraria de lo que usted está diciendo. Es decir, para la Comisión de Venecia es bueno que la elección del presidente sea llevada a cabo por los pares y no venga predeterminada por el Poder Legislativo. Entiendo los problemas que usted señala, los entiendo. Mi opinión particular, a la vista de la experiencia española, por tanto, y solo puedo contraponer, digamos, a su experiencia a la experiencia española, es que la elección, y esto ocurre en el órgano de gobierno de los jueces, la elección del presidente que está predeterminada en el acuerdo parlamentario, acaba siendo un factor que va contra la independencia del órgano. Porque la máxima representación institucional de aquel órgano acaba siendo una persona vinculada con la fuerza política mayoritaria. Es verdad que ha pactado con la oposición, pero tiene un rol político más evidente que cuando es nombrado por los propios pares. Otra cosa son las tensiones que toda elección pueda proponer, obviamente, entre los aspirantes, ¿no? Pero me parece que este es un mal menor respecto a la injerencia externa que condiciona desde el primer momento el funcionamiento del órgano. Y, por último, a lo que nos decía el señor César Calvario, es volver un poco al principio, a la primera cuestión, porque el sistema mexicano, como el sistema de Estados Unidos y como algunos otros sistemas presidenciales, sobre todo en América Latina, es verdad que mantienen esta intervención de dos poderes mediante la propuesta y la elección propiamente dicho. Esto me parece que desde un punto de vista, digamos, de unos presupuestos políticos ideales, es un buen sistema, porque involucra a dos órganos diferentes y, por tanto, posibilita la actuación de checks and balances, de pesos y contrapesos. Digo, en el ideal. El ideal depende de una cultura política de acuerdo, de una cultura política bueno, pueden ser dos. Una, en el ideal de acuerdo,
en la situación práctica de que quien ostente la presidencia al mismo tiempo tenga la mayoría parlamentaria. Con lo cual ahí, digamos, se acaba convirtiendo en un elemento de parte, en un elemento muy influido por esta mayoría. Con lo cual ahí ya no funciona de esta forma ideal que se señalaba. En cualquier caso, me parece que este es un modelo alternativo al modelo general en que más bien trata de que cada poder ponga a sus propios miembros, como por otro lado ocurre en otras instituciones. Pero yo ahí permítame que acabe apelando a una cosa cuya autoría ahora no recuerdo, pero que se dice: cualquier juez elegido, sea por esa combinación entre presidente y senado, sea por el órgano, el Congreso que lo elija, por quien sea, una vez elegido, tiene el deber de ingratitud respecto al proponente. El deber de ingratitud es un deber, si quiere, moral. Lo que pasa es que hay garantías jurídicas para, digamos, fortalecer esta ingratitud. O, dicho al revés, para desincentivar la gratitud. El incentivo mayor es la duración larga del mandato y la no reelección. De este modo, con mandatos largos, ya no digamos si este mandato llega hasta la jubilación, ahí el deber de ingratitud viene dado. Y viene dado porque podríamos decir, los presidentes o las legislaturas pasan, los jueces permanecen. Y me parece que estos son buenas garantías para conseguir justamente esta independencia frente al que lo ha nombrado. Difícilmente podremos evitar, supuesto el caso peruano, difícilmente podremos evitar que haya órganos políticos participando en la elección. Y yo además diría, mi opinión particular, que mi opinión particular vale muy poco, pero la autoría, digamos, de Kelsen como autoridad en esto vale mucho más. Kelsen, cuando diseña el modelo de justicia constitucional, él parte del presupuesto de que el legislador negativo, que es el Tribunal Constitucional, ha de tener un vínculo con el Parlamento. Porque tan importante es la función del legislador negativo, tan importante será la función de un juez electoral para un sistema democrático, que es bueno que tenga alguna vinculación con los poderes democráticos. Para que esto, que en principio es positivo, se convierta en un vicio que acabe pervirtiendo y contaminando el sistema, están las garantías que hemos dicho. Desde diluir a los proponentes, que sean varios, y por tanto que la pluralidad también social se haga presente, a los que acabo de decir respecto a su estatus y al periodo de su nombramiento. Muchísimas gracias, profesor. Hay un comentario y una pregunta. El comentario de Fernando Ramírez que dice que subraya que en Ecuador tienen un sistema en el cual los integrantes del tribunal se designan sin la intervención de partidos políticos ni del legislativo. Sigo leyendo una... que se realiza mediante concurso público de oposición organizado por un órgano integrado por académicos y pide la opinión. ¿Puedo dar la palabra? ¿O no? Sí, No, sí. También hay una pregunta de Madeleine Dalstein. No sé si... Hola. Hola, buenos días. días. Sí,
Mi pregunta está relacionada a las que plantearon Fernando, Edgar y César sobre el nombramiento de jueces, la designación del presidente de una corte o tribunal y potenciales presiones externas. Entonces, ¿cómo se puede proteger la honorabilidad de jueces como un concepto en países que tienen un proceso de nombramiento mixto, como es el caso mexicano, o en democracias aún no completamente consolidadas? Y también, por otro lado, si puedo aprovechar, siguiendo sobre las... Perdón, ¿qué es la honorabilidad en este sentido? Pues la objetividad de los jueces, el profesionalismo de no ser expuestos a presiones. Y hace 2 semanas el tema del curso fue en parte el control de las elecciones. Y entonces, por un lado, dijimos que parecían extraños los sistemas donde un comité parlamentario calificaba su propia elección. Entonces, tampoco sería idóneo el nombramiento de los jueces del Poder Judicial, supongo, porque en parte estarían decidiendo todos solitos. Esa es la segunda pregunta donde estoy como contrastando los sistemas de nombramiento. Gracias. Profesor, no hay otras preguntas por parte de los participantes, pero quería... Yo tendría... sí, hay una más. Sí, Raúl, por favor. Gracias, muy brevemente. Parece ser del planteamiento que nos hace el profesor que las democracias antiguas, digamos, o maduras, tienen estructuras institucionales basadas en garantías ya muy probadas, que serían parte de su éxito, digamos, para resolver conflictos de manera independiente e imparcial. En América Latina, las 3 democracias calificadas como de mayor calidad, o sea, Uruguay, Chile y Costa Rica, tienen 3 modelos diferentes de organización de la instancia que resuelve los conflictos electorales. Pero las 3 tienen raíces en el siglo XX, inicios del siglo XX y mediados del siglo XX, o sea, más de 50 años de practicar la democracia y la resolución de conflictos electorales con esos diferentes modelos. La pregunta es, ¿qué valor se le asigna desde la Comisión de Venecia y desde su experiencia, profesor, a lo que podemos llamar las tradiciones institucionales democráticas, o sea, o el patrón institucional que en este caso México, por ejemplo, no tendría, porque tenemos 20 años, 25 años practicando con un modelo judicializado de resolución de conflictos. ¿Cuál sería el valor que se le asigna en términos de las garantías de la independencia y la imparcialidad a la tradición institucional? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por esta pregunta. Estaba diciendo que como tenemos un poco de tiempo y no obstante normalmente adopto una actitud de self-restraint, como soy uno de los organizadores, me gustaría en este caso poner una pregunta al profesor Castella, si puedo. Una pregunta en relación con un poco con el tema de la profesionalización de los integrantes de los órganos electorales, sea las comisiones, sea los tribunales. Porque usted ha hablado, por ejemplo, me parece del hecho que no son necesarios solamente juristas, podemos decir, pero también, por ejemplo, politólogos. Pero le pido también su opinión o si hay, en este caso, estándares de la Comisión de Venecia o de otros órganos, sobre la oportunidad o la necesidad de tener incluidos en estos órganos también profesionalidades
distintas, como por ejemplo, no sé, ingenieros, expertos de datos personales, expertos de informáticas. Y me parece, si no me equivoco, que por ejemplo en Túnez la comisión electoral tiene unos miembros así, como miembros, no como, como asistentes o como expertos externos de cualquier manera, pero exactamente como miembros integrantes al mismo nivel de los jueces y de los otros miembros. Gracias, profesor. Bien, pues de nuevo gracias por este debate tan rico que estamos teniendo. Yo creo que, bueno, voy a empezar siguiendo el mismo orden. Yo no conozco el sistema, yo no conozco cómo opera, cómo está funcionando el sistema de Ecuador. Y del de Perú creo que es demasiado pronto para hacer un juicio, porque lleva justo 1 año y medio. En una visita a Perú, el defensor del pueblo nos explicaba, también estaba Alberto en aquella reunión, que precisamente no había funcionado tan bien como sobre la letra de la reforma constitucional parecía desprenderse. Por tanto, en el fondo, yo creo que en esto se quiere sacar a los partidos políticos por la puerta y los partidos te acaban entrando por la ventana o por la chimenea, porque es muy difícil plantear la composición de un órgano del Estado tan importante como puede ser, en unos casos, el Tribunal Constitucional o el órgano encargado de las elecciones, sin esta presencia. Al menos, digamos, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo un juicio, digamos, realista en cuanto al funcionamiento en democracias que al final son de partidos, a pesar de que los partidos puedan funcionar mejor, peor, etc. A mí me parece que introducir elementos de objetividad, como son un proceso, usted ha llamado de oposiciones, es decir, un proceso de selección basado en méritos, primero es bueno, segundo es compatible con cierta presencia de los propios partidos. Porque en el fondo lo que criticamos no es que los partidos, cuando digo los partidos me refiero en su vertiente parlamentaria, los grupos parlamentarios y en cualquier caso las instituciones donde son mayoría estos partidos o en los que tienen mayoría estos partidos, la cuestión no está en que intervengan en el proceso, sino que utilicen el proceso para incorporar a personas no cualificadas. Entonces, me parece a mí que los mecanismos que hemos dicho antes de presencia de la sociedad civil, de esto, pueden servir, sobre todo cuando se trata de esto, la presencia pues de las facultades de derecho, de los colegios de abogados, pueden servir no solo para despolitizar, en el sentido de sacar o limitar la influencia de los partidos, sino en el otro sentido, en el que ahora se está apuntando, en el de supervisar, garantizar una cualificación que me parece es absolutamente necesaria, sea en los órganos de justicia constitucional generales, sea muy particularmente en los órganos de control electoral, tanto en su dimensión administrativa como en su dimensión si son órganos de justicia constitucional especializados. Y, por tanto, se ha de poder verificar esa calidad. Para ello puede servir un sistema de oposición clásico. Mire, yo vengo de España y en España, si algo... Digamos, en España no tenemos para la formación de altos cuerpos funcionariales un ENA a la francesa, una escuela de administración pública, no tenemos nuestro Oxford y Cambridge como, y de sus escuelas de gobierno como la cantera
para los puestos de funcionario, tenemos un sistema de oposiciones muy criticado por memoristas, porque es una oposición que privilegia la memoria, etcétera, pero que al final da muy buenos resultados en cuanto a un conocimiento muy vasto, muy amplio de la materia, los abogados del Estado, etcétera. Por tanto, yo no sé si el sistema de la oposición es el mejor. Lo que yo pongo el acento es en el sistema de la cualidad, de que se pueda verificar esa cualidad. Para verificar esa cualidad hay que tomarse muy en serio, por ejemplo, las audiencias parlamentarias, las comparecencias en el Congreso. Porque ¿quién va a verificar esa calidad? Unos diputados, unos congresistas que difícilmente van a poder llevar a cabo una investigación sobre el currículum, sobre la verificación de las respuestas. Es ahí otra vez donde vuelvo a lo que decía antes, que en estas comisiones preparatorias puedan haber profesores de derecho para verificar las respuestas, o abogados u otros profesionales del derecho, me parece importante. Madeleine nos preguntaba por cómo proteger la objetividad de los jueces. Yo, francamente, creo que desde un planteamiento jurídico, es decir, estrictamente jurídico, todo lo que hemos ido diciendo va a contribuir a esto. Pero yo creo que usted está aludiendo no tanto al momento de la elección como en el momento posterior, en el momento del funcionamiento del órgano. Y ahí me parece que hay unas garantías jurídicas, pero que no se pueden desdeñar una serie de garantías, digámoslo así, sociales, que son, por tanto, extrajurídicas. Las jurídicas es mantener de todas la independencia del órgano. La independencia en el funcionamiento del órgano. Y esto se garantiza por lo que hemos dicho antes, las incompatibilidades y, muy importante, el que no pueda ser cesado por terceros, por órganos externos. Esto me parece que son las garantías principales desde el punto de vista del estatuto y desde el punto de vista del funcionamiento. Pero hay otras dos reflexiones a efectuar que me parecen necesarias y que son extrajurídicas. Una, la independencia se protege, la honorabilidad se protege, para empezar, por el propio comportamiento y por la propia actuación de los propios jueces. Por lo tanto, también hay una responsabilidad de su forma de actuar dentro de la sala y de la forma de actuar fuera de la sala que tienda a esto. Por tanto, este me parece otro elemento. Y por último, una sociedad que valora sus instituciones, y nos hemos de esforzar nosotros que somos conocedores de este tema y que nos dedicamos a él, hemos de procurar que la sociedad valore que haya jueces honorables. Es muy importante que la sociedad lo valore y sobre todo para esta garantía electoral. Y si somos conscientes de esto, debemos trasladar a que la opinión pública, y la opinión pública al final son los medios de comunicación que ayudan a vertebrar la opinión pública, también tienen un papel importante en el respeto de estas instituciones. La Comisión de Venecia hace suyas unas palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que me parece son muy importantes. No se trata solo de ser independientes, sino de parecer, ser vistos como independientes, ser percibidos como independientes. Y esto tiene que ver justamente con lo que le estaba diciendo antes. A mí me parece que los modelos, podríamos decir, de exclusividad que usted plantea, o solo el Parlamento o solo los jueces, no son buenos. No son buenos. Y que, por tanto, introducir elementos mixtos, elementos plurales, es mejor que ese monopolio. También, otra vez, aquí puedo apelar a una buena y a una mala
legislación en España, de la que se deriva una mala y una buena práctica. La Comisión Electoral en España, tuvieron aquí, me parece, el primer día al buen amigo Carlos Vidal, es un buen ejemplo, me parece a mí, en cuanto al funcionamiento de una comisión electoral que, en términos generales, y no hablo de esta comisión electoral, sino desde el año 85, la comisión electoral en España ha tenido un alto prestigio, precisamente porque es un órgano, estamos en el plano de órgano administrativo, que reúne bastante bien los requisitos que antes hemos dicho. Primero, mayoría judicial, podríamos discutir si ha de ser mayoritario o no, pero mayoría judicial por sorteo del Tribunal Supremo, y profesores que han de ser catedráticos de universidad, y aprovecho para decirlo respecto, por ejemplo, a lo que decía Jean María, han de ser o de ciencia política o de derecho. Claro que a veces han puesto a uno de derecho civil, que de esto ya se pueden imaginar lo que sabe, ¿no? Pero en principio ya se acota bastante esa presencia. Y esto ha producido buenos resultados. Un nombramiento mixto ha producido buenos resultados. Si yo tuviera que destacar un defecto, sería que su mandato va literalmente ligado al de la duración de una legislatura, hasta el punto de que si una legislatura dura 5 meses, el mandato de aquel órgano dura 5 meses. Esta es la parte negativa. En cambio, tenemos una mala legislación con una muy mala praxis, que es la del órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. Y ahí lo que vemos es cómo es de entera elección parlamentaria en España, lo cual va contra los criterios del Consejo de Europa, entera elección parlamentaria, y lo cual facilita, primero, lo que es el pacto político y, por tanto, el reparto, el que cada cual tenga ahí, los partidos tengan ahí sus representantes. Y luego esto, la mala praxis está, porque deriva de una mala legislación, el que el funcionamiento acaba siendo un funcionamiento politizado de estos órganos. Me parece que en esta cara y esta cruz, en estas, ya vemos por dónde se puede ir y por dónde es mejor no acudir. Por supuesto, Raúl, por supuesto que las tradiciones democráticas, las tradiciones constitucionales tienen un gran valor. La Comisión de Venecia en esto, digamos, lo asume, literalmente en esta materia lo dice, habla de las viejas democracias para justificar órganos de gestión y de control administrativo y, por tanto, interiores a los departamentos gubernamentales. Por tanto, en esta materia se acepta para estas democracias. Está hablando de Europa porque normalmente, digamos, los miembros, Chile es miembro y Costa Rica también de la Comisión de Venecia, pero Costa Rica desde hace poco digamos, se está centrando en Europa, en cualquier caso, en el análisis, y no pone buenos ejemplos latinoamericanos, que ciertamente los tendría. Pero yo creo que además hay un factor que a veces la Comisión de Venecia, les confieso, como miembro, nos vemos en un dilema que es el siguiente. Cuando hemos de evaluar proyectos legislativos de nuevas democracias, a veces de regímenes, que esto de nuevo a veces se interpreta no como nuevo temporal, sino nuevo en que son democracias tan nuevas que casi ni ellos mismos se han enterado de que es una democracia, ¿no? Regímenes muy dudosos, regímenes constitucionalismos autoritarios. Ahí dentro del Consejo de Europa está Azerbaiyán, en fin, hay países, la propia Rusia, países muy discutibles, a los que nueva democracia yo creo que les viene grande. Pues bien, en estos casos, el dilema en el que nos encontramos es, les estamos exigiendo a estos en sus reformas cosas que nosotros no cumplimos, requisitos que no cumplimos. En cuanto a la composición, en cuanto a la organización, vale para estos órganos, vale para cualquier campo en materia de derechos fundamentales, Estado de Derecho, democracia, podamos imaginarnos. Y esto, a priori, nos pone en una tesitura incómoda,
porque automáticamente la respuesta de estos países es decirnos, pero usted no tiene este órgano electoral, pero usted no tiene este tribunal constitucional formado por estos, es que usted no tiene ni siquiera un ombudsman. Es verdad, pero ahí es donde usted tiene razón en lo de las tradiciones democráticas. Es decir, digámoslo de otra manera, las viejas democracias con tradiciones constitucionales y democráticas asentadas tienen un beneficio de la duda. Y por tanto, y esto es, si quieren, el gran ejemplo paradigmático es el caso británico. El caso británico es la democracia más antigua del mundo y estrictamente no cumple con muchos de los requisitos en tantos puntos, pero funciona. Y este es el beneficio de la duda que me parece tiene. Yo respecto a la presencia, respondiendo a Jean-María, respondiendo la profesionalización es importante, lo hemos dicho antes. Yo soy, lo diré aquí con toda claridad y confianza, soy escéptico a la presencia de no juristas en estos órganos. Sean politólogos, sean sociólogos, sean ingenieros, sean economistas. En algún momento la Comisión de Venecia alude no solo a politólogos, alude, por ejemplo, también a economistas, a ingenieros, a mí no me consta, no recuerdo. Yo sí recuerdo en un informe en el que del que yo era uno de los ponentes, que estaba escrito justamente esto, desde hace poco, y había una apertura a introducir esto. Ahí sí se mencionaba varias profesiones. Al final preferimos tacharlo y poner juristas y otras. Lo dejamos en otras. No quisimos entrar. Primero porque muchos de los miembros de la Comisión de Venecia son juristas y supongo que ahí hay un condicionante básico. Y yo desde ese punto de vista, mi planteamiento en esto es también... ¿Puedo entender que en un órgano administrativo haya algunos miembros no juristas? Porque ellos tienen una función durante el proceso electoral de supervisión, de cuestiones que pueden ser técnicas. Pero cuando hablamos de un órgano de justicia constitucional, un órgano revisor, ahí sí que me parece que la revisión es jurídica. La revisión es jurídica. Especializada. Y por tanto habrá de saber derecho electoral, pero es jurídica. Y por tanto el razonamiento es jurídico, los argumentos son jurídicos, de ponderación de derechos, de cuál derecho prevalece en aquel caso, de la necesidad de una regulación, y estos son razonamientos jurídicos. Y los politólogos podrán ser efectivamente consultados como expertos, o los ingenieros, pero yo francamente defiendo... la relevancia de que haya una gran mayoría, si no todos, juristas, al menos en los órganos judiciales. Muchísimas gracias, profesor, Con perdón de los politólogos que nos escuchan. Por supuesto, muchísimas gracias. Me gustaría dejar un minuto la palabra a Alberto, que veo que está. Alberto, por favor. No, muchas gracias, Jean-María, y únicamente para agradecerle a Josep María Castellà por habernos compartido su experiencia también desde la perspectiva, no solamente como profesor, sino también como experto de la Comisión de Venecia. Es cierto que muchas veces el estar en el terreno, y por ejemplo, hacía referencia al caso peruano, ¿no? El caso peruano tiene un diseño muy particular. El Jurado Nacional de Elecciones tiene, digamos, como algunas cuotas del sector académico, de jueces y demás, pero también hay que observarlos en la práctica, ¿no? Cómo funciona la independencia judicial o cómo aterriza este concepto una vez que se implementa. Pero nada más para agradecerle por el tiempo que nos ha compartido y agradecerle también a mis colegas por todas las preguntas que hicieron. Creo que en efecto ha sido un debate muy rico y que podríamos continuar en distintas sesiones, pero bueno, desafortunadamente por allá en España ya es un poco tarde y acá, bueno, nosotros estamos iniciando
nuestro día laboral, así es que nos esperan todavía más actividades. Pero muchísimas gracias, Josep María, por tu conferencia, por tus aportaciones. Muchas gracias, Alberto. Ha sido un gusto participar en este debate. Muchas gracias por las preguntas que tanto han enriquecido la sesión. Yo, si tuviera que acabar con un solo mensaje, recalcaría la relevancia que tiene para la supervivencia de la democracia constitucional en nuestros países y en tiempos populistas de la independencia en la elección y en la composición de estos órganos. Mantener esto me parece que es un baluarte que hemos de defender a capa y espada, porque por ahí vienen las amenazas. Y si se contamina esto, si esto entra dentro de la lógica de la polarización y de la lógica del manejo por parte de los líderes populistas, estaremos socavando las bases de la democracia. Que no se notará de un día para otro, porque se trata de una erosión de la democracia. Pero al final los efectos serán demoledores. Y por esto hay que estar muy alerta y bueno, yo creo que vosotros estáis haciendo una gran labor en este servicio que reconozco y que felicito. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su clase, por su mensaje final. Quiero agradecer su participación también a nombre de los otros coordinadores de la Universidad de Siena, a partir de Andrea Pisaneschi y Tania Groppi y Elena Bindi. Estoy totalmente de acuerdo con Alberto Guevara Castro y creo que uno de los puntos de fuerza de esta primera parte del curso que termina hoy ha sido esta de involucrar eminentes académicos que al mismo tiempo son personas que trabajan, que están en el terreno y que trabajan concretamente con los temas. Como todos los temas, la perspectiva práctica es importante, pero creo que en particular en esta materia esta importancia sea evidente. Entonces, muchísimas gracias, profesor Castellà, y muchísimas gracias al Tribunal Electoral, a Alberto y a todos y todas las participantes. Les enviaré entre hoy y mañana, como he escrito, unas comunicaciones sobre el taller final del 18 de diciembre y sobre las modalidades de evaluación final de la participación. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el 18 de diciembre con el último día de este programa. Gracias y espero verles en México bien pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día a todos. Adiós. Gracias, Joseph, que estés muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego, buen día.